Vamos a esperar que entre un poquito más de personas. Vamos a ver. Nos llegó. Vamos a esperar un poquito más. Entonces, aquí. Ajá. Sí, es lo mismo. Ya. Ya. ¿Qué pisón? Ahí estamos. Me tira todo el mundo. Ok. Vamos a empezar ya. Disculpen la tardanza, chicos. Tuve mucho problema para hacer la sesión de hoy. Técnico, de internet, de conexión, de muchas cosas. Y lo pude resolver ahora. Vamos a empezar entonces a revisar la práctica 3. ¿La práctica 3 ustedes la entregaron hoy? Sí. Sí. Déjame ver que me escucho bien. Sí. Ok. Entonces sí, me dijeron que sí. Entonces nada, la práctica 3 principalmente tiene 2 ejercicios y uno que se repite 2 veces. ¿Cuál de los dos le dio más problemas? ¿Cuál le gustaría que empecemos a trabajar? ¿Intertemporal o el de las dotaciones y el consumidor que es productor? O sea, punto 1 o punto 2. O empiezo por donde sea. Yo creo que Sí, el ya no empieza intertemporal es por- más difícil. Espérense, no lo escuché. Déjenme ver cómo arreglo esto. Háblenme ahora. ¿Están Yo hablando? considero que el intertemporal es más difícil. Ah, ok, ya te escuché un poquito más alto. El celular está medio jodido, entonces no lo escucho bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con el intertemporal. Esto obvio. Esto de aquí arriba, vamos a trabajar con esto de aquí al lado. Yo la voy a ir estructurando aquí. Lo copié aquí al lado para no olvidarme del proceso que iba haciendo e irse explicando. Entonces, ¿cuál es el problema? Déjenme cerciorarme que estoy grabando. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema intertemporal? Ustedes han visto hasta ahora maximización de beneficios, donde ustedes dicen, ok, voy a derivar, y lo que el consumidor prefiera, es decir, le dé más utilidad, lo que más le guste a él, mezclado con lo que pueda pagar su bolsillo, eso es lo que él siempre va a escoger. Y está bien, pero eso es una observación atemporal, una observación que la persona dice, ok, tengo que consumir. Fíjense que teníamos esta restricción. M es igual a P1 por X1 más P2 por X2. Que M era el ingreso. Entonces estábamos diciendo, este es el gasto en el bien 1 y este es el gasto en el bien 2. Entonces estábamos diciendo que el consumidor o el agente solo tiene 2 cosas que hacer en su vida. Gastar en un bien o en otro, o en una canasta infinita de bienes, solo que hasta ahora ustedes han visto hasta 2.
para simplificar, pero eso puede ser infinito. Realmente en la vida real es infinito. Uno no consume 2 bienes, uno consume muchísimo. Entonces, estamos diciendo que nuestro ingreso está totalmente fundamentado por lo que gastamos en consumo. Y eso no es cierto. Hay, por ejemplo, activos financieros, compra de acciones, compra de... y la compra de acciones tú lo puedes poner aquí como un consumo, como el consumo de G3. Precio de la acción, G3 por la cantidad de acciones que yo compro. Está bien. Pero hay otras cosas que también no se pueden ver así o que es un poquito erróneo verlas así. Por ejemplo, las inversiones que tienen una rentabilidad, uno más, vamos a suponer, uno más tita. Tú inviertes 100 pesos en un negocio y si tiene una rentabilidad del 10%, tú vas a sacar esa multiplicación que son 110. Entonces eso fundamenta tu ingreso también. Una persona que tenga, yo no tengo borrador ahora, estoy usando un trap. Una persona que tenga inversiones va a tener un ingreso adicional aquí por vía de la inversión que tiene. Y así muchísimas otras cosas, que tu papá te da dinero, vamos a suponer. Y así miles de cosas que uno no está valorando en los ejercicios anteriores, como el ahorro, también inversión, ahorro y todos esos componentes. Entonces, ¿qué hace la intertemporal? La intertemporal te hace, ok, ¿en qué posibilidad un agente decide invertir, decide ahorrar? Bueno, esas dos principales, invertir, ahorrar o pagar impuestos, por ejemplo. Bueno, en caso de que tenga un tiempo, ¿cómo se diría? Infinito no, sino un tiempo prolongado para él aprovechar los beneficios que tiene de cada elección. Por ejemplo, si tú nada más vas a vivir el día de hoy, tú no vas a ahorrar, tú no vas a invertir, tú no vas a hacer nada porque ese dinero mañana tú no lo vas a usar. Mejor tú gastas todo tu dinero hoy, que era lo que ustedes han hecho hasta ahora. Entonces, ustedes están maximizando a gente que se va a morir. Nacieron hoy y se van a morir en la noche. Eso eran los ejercicios que ustedes estaban haciendo hasta ahora, de maximización. Ahora con la intertemporal, ellos tienen 2 periodos. Entonces ellos pueden decidir, hoy, ¿qué yo hago? ¿Gasto todo mi dinero hoy o mejor pondero gastar equitativamente para los 2 periodos? Porque si me gasto todo el dinero hoy, mañana no voy a tener nada. Entonces eso es lo que abre el debate de la intertemporal. Abre, voy a ahorrar, voy a invertir, voy a pagar impuestos o voy a consumir. Entonces ahora eso es lo que vamos a ver. Entonces en una intertemporal estamos diciendo que los ingresos se fundamentan de la siguiente manera. El ingreso, vamos a decir 2 periodos o 3, 0, 1 y 2. Un solo periodo. Realmente el periodo empieza aquí, 1. Aquí nacemos. Rodolfo, permiso. Ajá. La luz está interfiriendo en la pantalla. Déjame ver. Ah, sí. En la pizarra. Sí, sí. Para que tú me digas la otra vez. Y ahora. Nítido. Chévere. Y por favor, ¿hay alguien esperando en la sala de espera para que lo deje entrar, por favor? Ok. Gracias. Nítido. Cualquier cosa me avisan si otra persona entra. Entonces, tenemos un periodo donde no existíamos. Aquí nacemos y aquí al final, vamos a suponer, aquí al inicio nacemos y aquí al final morimos del 2. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar ahora. Entonces, yo no puedo tener ingresos en el periodo 0 porque yo no existo. Vamos a suponer lo que existe son mis padres. En el 1 es que yo empiezo a existir y a tomar decisiones. Entonces vamos a suponer que yo empiezo en el 1 a tener un ingreso, una actividad productiva, que puede ser porque mi papá me dé dinero, porque yo trabajo en algún sitio X. No vamos a entrar en eso. Entonces, mi ingreso, ¿cómo un economista puede medir el ingreso de todas las personas del 1? A través de lo que gastan en el periodo 1. Yo no puedo saber todos los ingresos de todas las personas porque si veo la nómina, por ejemplo, de un agente en M1 va a estar sujeto a la nómina, vamos a suponer salario, pero no solo a su salario, va a tener otras cuestiones que yo no sé, como son dinero del papá, se encontró dinero en la calle, a decir suerte, lotería, muchas cosas que yo no puedo dominar. Entonces, por eso los economistas y todo el que quiera analizar por el gasto o el ingreso de una persona, es más fácil hacerlo a través del gasto.
¿Por qué? Porque yo sé, obviamente, que ese dinero tiene que ir a algún sitio. Es menos probable que ese dinero se quede en la casa mucho tiempo a que él lo invierta en algún sitio. Es decir, tú puedes guardar 100 pesos, pero tarde o temprano tú lo vas a gastar. Entonces ahí tú puedes ver el gasto. Por eso se ve ingreso a través del gasto. Quiero saber cuánto él gana a través del gasto. Entonces, ingreso del periodo 1, lo que se gastó en el periodo 1. Ingreso, periodo 2, lo que se gastó en el periodo 2. Pero ¿qué pasa? Vamos a analizar el periodo 2 solamente. El ingreso del periodo 2 ni del periodo 1 no solo está hecho por lo que se gastó, como habíamos dicho antes, hay algo más. Y está que esta persona ahora puede decidir ahorrar en el periodo 1. Es decir, guardar su dinero en su casa o en el banco. Entonces estamos, lo que él tiene en el banco más lo que él gastó es lo que él gana. Entonces en M2 va a ser lo que él gastó en el 2 más lo que él ahorró en el 2. Entonces, ¿qué pasa? El ahorro, ¿cómo se define? Porque sabemos que el gasto es el precio por la cantidad, pero no sabemos cómo se define esta otra variable, que es el ahorro. El ahorro se define de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo A1 va a ser igual a lo que yo ahorré en un periodo pasado, más esa misma cantidad de ahorro por una tasa de interés, R. Si yo entro 100 pesos al banco ayer, me van a devolver mañana mis 100 pesos más un porcentaje de interés que en el caso de 10% sería 10. Eso es lo que estamos evaluando aquí. ¿Qué pasa? Esto si lo simplificamos nos da que A1 es igual a A0 por 1 más R. Pero ahí hay una contradicción muy fuerte y es que en el periodo 0 nosotros no estamos vivos. Entonces A1 no puede existir. O bueno, sí puede existir, pero no lo podemos definir de esta manera. Esa es la palabra. No podemos definir A1 de esta manera, porque nosotros no estamos vivos en A0. Entonces tenemos que definirla de otra manera a A1. ¿Cómo podemos definirla? Bueno, utilizando este mismo concepto y utilizamos todas las variables que tenemos, que sí tenemos valor contable, que son en el tiempo 1. Entonces A1 lo podemos definir como, despejando aquí, M1 menos G1. Bien, pero extrapolando este mismo ejemplo de acá, podemos usar A2. A2 sería igual simplemente sumarle un 1 a cada subíndice. Entonces A2 sería igual a A1 por 1 más R. ¿A2 sí es posible medirlo de esa manera? Sí, porque yo tengo A1. A1 va a ser la diferencia entre lo que yo gano menos lo que yo gasto o el ingreso que yo tuve. Es decir, si yo tuve 100 pesos en mi bolsillo y gasté 50, mi ahorro va a ser de 50. Porque yo prefiero tener ese dinero ganando intereses para mañana que no ganando intereses. Ese es el supuesto básico que estamos haciendo. Que la persona siempre va a preferir ganar más, no quedarse con el dinero en el bolsillo sin que valga nada. Entonces ahí tenemos la definición. Si hasta aquí tienen una duda, me pueden interrumpir. Pero hasta ahora lo que hemos definido es A2, A1 y el ingreso 2. Esas son las tres variables prácticas que hemos tenido. Igual, como yo le había dicho, el ingreso en 1 va a ser el gasto más el ahorro. Por lo tanto, el ahorro va a ser igual al ingreso menos el gasto. Ya tenemos la primera. El ahorro en 2 va a ser igual al ahorro que tuve anterior por, o ahorro en 2 realmente es los beneficios que uno tiene del ahorro. Esto aquí no vamos a llamarle ahorro en 2 porque puede confundirse. Porque uno dice, ok, está bien. Tú estás diciendo que el ahorro en el tiempo 2 es igual a lo que yo ahorré en el pasado más la tasa de interés. Pero a eso en el tiempo 2 yo puedo sumarle un valor y ahorrar más. Sí, pero recuerden que tenemos 2 periodos y tú te vas a morir en el 2. Entonces tú nunca vas a hacer eso. Y por eso A2 se está definiendo de esta manera. A2 realmente representa los beneficios de la inversión en el tiempo 2. Entonces necesitamos eso. Los beneficios de la inversión o del ahorro que hicimos a 1 y el ingreso en el tiempo 2. Esto aquí pasaría a ser
lógicamente como beneficio 2. Entonces, de nuevo, mi ingreso en el 1 es igual a lo que yo gasté más lo que ahorré. Mi ingreso en el 2 es igual a lo que yo gasté más los beneficios que tuve en el 2 por lo que yo ahorré en el 1, que es esto. ¿Sí? ¿Tienen dudas de ahí? Usualmente, si ustedes ven eso en un ejercicio, lo van a ver así, A2. Por lo que lo dije, dicen que el ahorro, eso es ahorro, solo que tú no le estás sumando nada. Pero realmente lo que representa eso es el beneficio del ahorro que tú tuviste en el pasado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la restricción? Vamos a decir, M2 es igual a lo que yo gasté en 2 más el beneficio de 2. Voy a borrar esto acá, que no nos sirve. Y esto aquí. Ok. Entonces, el beneficio que obtuve en el 2, pero el beneficio que obtuve del periodo 2 es igual, aquí lo tenemos, al ahorro que tuve en el 1 por la tasa de interés. Entonces ya está ahí, estamos básicamente en una restricción intertemporal, pero eso hay que ponerlo en variables más medibles, más comparables con las otras dos variables que tenemos en el futuro, que son el ingreso y el gasto. Entonces tenemos que transformar al ahorro en el periodo pasado. ¿Cómo transformamos al ahorro en el periodo pasado? Fácil. Yo sé que el ahorro, por la misma ecuación de que el ingreso es igual al gasto más el ahorro, yo sé que el ahorro es igual al ingreso menos el gasto. Entonces pongo aquí, M2 es igual a G2 más A1, bueno, A1 que es igual a M1 menos G1 por 1 más R. Y ya ahí tenemos la restricción intertemporal. Yo buscando un borrador y lo que tengo es el pañito de este. Voy a borrar acá. Ok. Entonces esta es nuestra restricción intertemporal. Esta de acá abajo. Obviamente, normalmente se despeja para G2, es decir, todo esto pasa para este lado. Todo pasa para acá o se despeja para G1 y así. Por ejemplo, si despejamos para G2 y yo como, ok, voy a despejar a G2. Entonces, todo esto que está positivo acá pasa negativo hacia este lado. Entonces me quedo con M2 menos M1 por 1 más R más G1 por 1 más R. Ahí lo que hice fue multiplicar el factor común 1 más R por cada una de las variables. Y también le multipliqué el negativo. Como este pasa para acá, entonces aquí va a haber un negativo, negativo por positivo, negativo. Negativo por negativo, positivo. Entonces un despeje simplemente. Fíjense que esa es la versión futura de la restricción real. ¿Cómo podemos hallar esta misma restricción? Solo que planteada de otra forma. Bueno, podemos decir, ok, la restricción intertemporal total, todo lo que se está evaluando, está dada por lo siguiente. G2 más, no está donde lo tengo, G2 más M2, vamos a ver si me acuerdo, igual a G1 más M1. No, perdón, menos M2. Ah, sí, ya me acordé, discúlpame. ¿Cómo podemos hallarla más fácil? Bueno, nada más podemos decir, ok, yo voy a partir desde el ahorro 2 o del beneficio del ahorro 2 de la ecuación, que es igual a A1 por 1 más R, que era lo que teníamos antes, y yo voy a multiplicarlo hacia el futuro. Es decir, tú tienes C2, G2, el gasto 2 es igual a lo que tú ganaste en el tiempo 2, más los beneficios que tú tuviste por el ahorro en el pasado. Eso ya se sabe. Ahora tú quieres eso, traerlo al presente, es decir, convertir esto en M1. Entonces tú tienes que hacer esto. Sustituimos todo lo que habíamos sustituido, nos queda G2 igual a M2 más A1 por 1 más R, y
como tenemos que estos valores están en el futuro, lo traemos al presente y decimos 1 más R. Recuerden que cuando traemos el presente dividimos entre la tasa de interés o la tasa de descuento temporal, y aquí sería entre 1 más R y entre 1 más R. Estos se van y estos quedan así, y por lo tanto si despejamos esto de acá nos va a quedar que G2 es igual a 1 más R igual a M2 sobre 1 más R más G1 menos, no, perdón, M1 menos G1, porque se fue ese 1 más R con ese 1 más R se fue. Entonces, si este G1 yo lo despejo ahora, voy a borrar aquí, si lo despejo para G1, me va a quedar G1 es igual a G2 menos M2 sobre 1 más R, porque tienen el mismo divisor, puedo restarlo, más M1. Fíjense, esto que tenemos aquí es exactamente igual a esto de acá abajo. Voy a borrar aquí. A la última que tenemos aquí abajo. Solo que esta está evaluando en el presente y esta está evaluada en el futuro. Fíjense que aquí está multiplicado, aquí está dividido. Entonces, ¿cómo yo obtengo esta misma de aquí con esta? Multiplicando por 1 más R. Entonces yo multiplico acá. Llevo este factor al futuro. Este que lo tengo en el pasado lo llevo al futuro multiplicándolo por 1 más R. G2 menos M2 por 1 más R sobre 1 más R más M1 por 1 más R. Esto se va. Eso es 1 más R. Y nos queda así. G2, M2, 1 más R por G1 más M1 por 1 más R. Fíjense que es exactamente la que está abajo, solo que esta no está despejada para G2. Es decir, simplemente yo tengo que pasar todo esto para este lado. Fíjense, M1 pasaría negativa como está negativa aquí. G1 quedaría positiva como está aquí. Y M2 que está negativa de este lado pasaría positiva como está aquí. Eso es lo único que estamos haciendo. Simplemente para hallar una u otra tú multiplicas o divides, dependiendo de cuál es tu enfoque. Si tu enfoque es el presente, tú quieres saber cuál es su elección en el presente, tú tienes que dividir entre 1 más R, la ecuación que tú tienes acá. Si tú la tienes en presente, es decir, en términos de G1, y quieres llevarla al futuro, simplemente multiplica por 1 más R y ya. O también otra forma de verlo, despejar a G2 y te va a dar exactamente igual. Esas son como varias formas de uno llegar a la misma ecuación por intuición de lógica o por álgebra, despejando variables. Entonces, ya una vez tenemos la restricción presupuestaria, ya lo otro es súper sencillo. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué dice el primer mandato o el segundo? No el que dice que haya la demanda, sino lo de después. ¿Cómo dice un mandato de ese? El A, el B, el C, algo que pida. Esta persona. ¿Me están escuchando? Yo no lo escucho. ¿Qué es lo que tú quieres que te digan? Cualquier punto de ese ejercicio, el A, el B, el C, el D, una vez que ya tenemos la restricción. El A dice, determina las funciones de demanda del bien compuesta por cada periodo, C1 y C2, considerando que los precios son P1 y P2, respectivamente, y la tasa de interés nominal es R. Ok. Entonces, aquí ya tenemos la demanda C2, M2, M1 y la tasa de interés. Ahora, si queremos entrar en ese contexto, los precios, lo único que habría que decir, ok, M2, o sea, evaluarlo en nivel de precios, es decir, que cuando íbamos a hacer P2, recordemos que el gasto 2, ¿qué es lo que es el gasto? El gasto 2 es igual
al precio de los productos en el tiempo 2 por el consumo, la cantidad demandada que yo tengo en el tiempo 2. Entonces aquí está en términos de gasto, si te piden precio y consumo, tú solamente tienes que poner aquí P2 por C2, que es lo que representa el gasto en el periodo 2, precio por cantidad. M2 es igual a M2 menos M1 por 1 más R por el gasto en el periodo 1 más gasto en el periodo 1, que es P1 por C1 por 1 más R. Y ya ahí está hecho. Entonces ahora te pide, encuentra la demanda dado P1, dado C1, entonces ya te da un P1, un P2, un M1 y un M2. Son dotaciones. Entonces te dice, mira, tu dotación es 20 en el tiempo 2 y tu dotación es 10 en el tiempo 1. Y tu P2 es igual a 5 y tu P1 es igual a 1. Entonces, ¿cómo uno evalúa? Sustituyendo ahí nada más. Entonces tú dices, ok, yo quiero saber cuál es mi demanda compuesta, que la demanda compuesta es la que depende del otro bien. Entonces nada más tengo que sustituir. P2 es igual a 5, entonces 5 por C2 es igual a M2, que es 20, menos 10 por 1 más R, y supongamos que la R nominal te la da y dice que es 0.5. Entonces por 1.5. Vamos a ponerlo más chiquito, 0.05. que es un 5%, más 1, que es P1 por C1, 1.05. Entonces esto se multiplica y te queda que 5C2 es igual a 20 menos el 5% de 10, esto nos va a dar 10.5, más, Rodolfo, dígame. disculpa, pero la A depende de un título y la utilidad es utilidad entre paréntesis C1, C2 es igual a C1 elevado a la 2 tercios por C2 elevado a la 1 tercio. Entonces no sé si antes de llegar ahí haya que desarrollar la utilidad. Claro. No sé. Sí, lo que tú tienes que hacer ahí es encontrar la demanda de ese bien, es decir, déjame ver si yo lo encuentro la función. Maximizarla, era, se me había olvidado eso, porque me quería centrar en el desarrollo de la restricción. Contame. Pero yo no encuentro mi celular. Bueno, entonces te dan una función que es así, vamos a suponer C1 por C2 a la alfa, al algo, a la 1 menos alfa. Y la demanda compuesta de los bienes, o lo que te está pidiendo, es aquí, porque este ya al final, cuando uno lo va a encontrar, que tú maximices esto como siempre hemos hecho, y que entonces tú determines un C1 en términos de C2. Porque esto de aquí, lo único que nos está diciendo, esta es la restricción presupuestaria de esto, básicamente. Estamos viendo Okay. M1 y M2. Es decir, ahora tenemos dos restricciones presupuestarias para una utilidad. Entonces, cuando tú terminas eso, te va a quedar así. Alfa C1 sobre 1 menos alfa, perdón, 1 menos alfa C1 sobre alfa C2 igual a P1 sobre P2. Y eso tú lo despejas, te va a quedar C1 es igual a P1 por alfa C2 sobre P2 por 1 menos alfa C1. Y esa va a ser tu demanda compuesta. Ok, ya, a ver. Esto no va. Así. Que va a ser nada más haciendo lo mismo de siempre, la derivada del lagrangiano con respecto a lambda, con respecto a C1, con respecto a C2 y despejando. Te va a llevar a eso. Alfa puede ser 0.5, puede ser un medio, puede... El ejercicio lo plantea, yo ahora mismo no tengo el celular a mano, pero lo que sea ese ejercicio, ustedes hacen el lagrangiano, que ya lo vimos en la clase anterior, y esa va, ya ustedes tienen la demanda compuesta del bien. Para el punto 2, déjame ver si lo encuentro acá. A ver si descargué la práctica aquí. Ay, sí, yo lo tengo acá. Un momento.
Para yo verlo. Ok, después dice, determina las funciones de demanda del bien 1 compuesto C1, C2 y la tasa de interés nominal. Ok, aquí nos dice algo, por ejemplo. No, habíamos determinado que esto era igual a P2 alfa C2 sobre 1 menos alfa. Ok, algo así es que le va a quedar. Esto va a ser número, esto va a ser número y esto va a ser número. Sí, aquí va P1 abajo. Todos estos factores de acá van a ser números porque ya se lo va a dar. Y entonces vamos a hacer un ejemplo que te quedó 1 por C2 entre 2. O C2 entre 2. Entonces, cuando tú tienes esto, tú necesitas representar esto en términos de R. ¿Cómo tú representas la demanda en términos de R? Es lo mismo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada lo que vimos fue que cuando tú tenías la demanda, es decir, el óptimo, esto, tú necesitabas ahora sustituirla en la restricción presupuestaria. Entonces, lo único que tendríamos que hacer, déjenme borrar aquí, vamos a retroceder un paso y acá. Meter esto de aquí, acá. Entonces yo digo, por ejemplo, para C1, yo digo P2, C2 es igual a M2 menos M1 por 1 más R más P1 por lo que equivale a C1 dado mi lagrangiano. Que es C2 entre 2, nos dio, suponiendo, no es eso que va a dar. Pero ya ustedes saben hacer lagrangiano y todo eso. Por 1 más R. Y ahí yo despejo a C2. Entonces C2 pasaría para acá. Y me quedaría C2 es igual, así para hacerlo rápido, menos M1 por 1 más R sobre P2 menos P1, por lo que es lo mismo, 2, y aquí por 2, menos P1 por 1 más R. Quedaría así. Eso es lo que le va a quedar si fuera un 2. Lo que yo hice aquí fue, si fuera un medio acá. Lo que yo hice aquí fue simplificar. Es decir, yo pasé el C2 para acá, saqué factor común multiplicando. Digo, dividiendo. Estaba multiplicando aquí, lo saqué dividiendo. Para hacerlo rápido. Entonces, esta es nuestra demanda del C2. Ya compuesta porque ya tenemos en términos del otro bien y la otra que está en términos del otro bien, pero en la presupuestaria. Igual, volvemos. Preferencia mía más lo que yo puedo, dadas mis decisiones financieras. Esto es decisiones financieras y esto es decisiones de gusto, de preferencia. Entonces combino esas dos cosas y la hago. Entonces lo más difícil aquí es hacer la restricción presupuestaria porque ya esta parte ustedes se la saben. Si se aprenden a hacer la restricción presupuestaria, ya hacer lagrangiano y sustituir. Entonces déjame ver lo que sigue. Determine exactamente cuánto va a consumir en cada... Ok, si determinar cuánto va a consumir en cada periodo, ella misma se lo da. Porque ella le dice cuál es el M2, cuál es el M1, cuál es el P1, cuál es el P2 y cuál es el R. Y fíjense que con eso todo le queda en número. Si saben cuánto es R, cuánto es M1, cuánto es P1, cuánto es P2 y cuánto es M2, todo eso le da un número. Y recuerden que la de C1 va a ser igual en este caso, lo mismo, pero cambiando los números. Aquí va M1, aquí va M2, por 1 más R, P1 menos P2 por 1 más R. Eso es para hacerlo rápido. Si no queremos volver a sustituir, obviamente en el examen tendríamos que volver a sustituir de nuevo aquí para C1. Entonces ya con estas dos cosas, estas dos funciones, lo único que yo tengo que hacer es sustituir. Luego hay otra pregunta muy interesante que dice si él es un ahorrador neto o un consumidor neto. ¿Dónde está mi borrador? ¿Cómo vamos a saber eso? Aquí en la restricción. ¿Qué tiene que pasar? Déjenme buscar la pregunta en la práctica para ver cuál es exactamente, que ya apareció en mi teléfono. Ok.
Aquí no está, determine la tasa de interés real. Pero yo la vi, no la encuentro ahora mismo. Bueno, no la encuentro ahora, pero yo leí que decía que determinara si es un... ya lo vi. Determine si el consumidor es un ahorrante neto o un deudor neto. Para ser un ahorrante neto tiene que darse que siempre en los dos periodos, es decir, M1 tiene que ser mayor que C1 y M2 tiene que ser mayor que C2. Eso es un ahorrante que esa persona siempre está ahorrando en los dos periodos. Es decir, no gasta todo su beneficio. Para la otra condición tiene que ser que en ambos casos C1 sea mayor a M1 y C2 sea mayor a M2. Recordemos que nosotros en los ejercicios anteriores, déjame ver si yo no estoy ahora. No sé si solo es a mí, pero se dejó de ver tu cámara. Sí, verdad. Sí, no se ve. Déjeme ver. Ya. ¿Sí Ahora se ve? sí, ahora sí. Déjame ver. Ok. Entonces lo que yo estaba diciendo es que tiene que pasar esto, un ahorrante. Esto, un consumidor. Es decir, obviamente, si tu ingreso es mayor siempre que tu consumo, tú eres un ahorrante. Si tu consumo siempre es mayor que tu ingreso, tú eres un deudor. Porque tú siempre estás utilizando de tus ahorros para mantener tu consumo. Porque tú tienes el ingreso, recordemos que el ingreso, esto está determinado, el ingreso más el ahorro. Si tu consumo es mayor que tu ingreso, es porque tú estás consumiendo de tus ahorros. Entonces tú eres un deudor. Tú coges prestado o reduces tu ahorro. ¿Cómo sabemos eso? Recordemos que en la otra determinamos cuál era C1 y cuál era C2, en número. Y ella nos da ya M2 y M1. Ya lo único que habría que comparar es decir, ok, si C1 me dio 10 y M1 es 20 y C2 me dio 30 y M2 me da 40, esa persona siempre está ahorrando en ambos periodos. Esa persona es un ahorrador, tanto en su último periodo como en su periodo final. Si es viceversa, lo que es un deudor. Si tuviera una combinación de que toma una deuda en el inicio y tiene un ahorro en el periodo siguiente, se diría así. Simplemente que aquí es mayor y aquí es menor el consumo. Entonces esa es la cosa que hay que ver para saber, ok, esta persona es un ahorrante neto, es un consumidor neto, esta persona está ahorrando en este periodo, está consumiendo en este periodo, esos son los indicadores que tienen que ver. Ya lo otro es número, sustitución. Con la misma fórmula que encontramos antes, sustituir. Y recuerden que esa fórmula, la de C2, es maximizo mi derivada, mi función, y tomo esta restricción, que es la más difícil de hacer. O sea, toda la monitoría siempre lo que me preguntan es, ok, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Porque lo otro yo me lo sé, pero esto no sé cómo hacerlo. Entonces, si se lo ponen para 3 periodos, tienen que recordar que A3 es igual a A2 por 1 más R. Y que A2 entonces estaría determinado por A1 por 1 más R más M2 menos C2. ¿Por qué M2 menos C2? Porque aquí, recordemos que antes yo le había dicho, ok, para decir que ahorro teníamos que sumarle ese beta, un factor beta. Pero la persona no va a ahorrar porque se va a morir en el 2. Ahora, si él tiene un 3